Hace 3 años le dije a mi mamá que ya no quería ir a misa. Y ella, bueno, pues se quería morir. De verdad podía ver yo la tristeza en su mirada, como si ese par de ojos verdes estuvieran diciendo en qué me equivoqué o qué es lo que hice para que mi hija saliera con estas cosas. Ahora bien, no creo que esta sea una historia muy especial, para nada. De hecho, creo que es todo lo contrario. Creo que es algo tan común por lo que muchos hemos pasado, estamos pasando, o por lo menos quizás conocemos a alguien a quien le haya pasado. Y es exactamente por eso que quiero compartir mi historia. La verdad es que el suceso no fue tan dramático como lo hice sonar al principio. Lo dije con fuerza, sí, y con enojo también, pero la verdad fue más como un grito de desesperación lleno de culpa. Además, no fue algo así como que de la noche a la mañana desperté tras haber sido iluminada en mis sueños por una voz de la verdad diciéndome que todo lo que me habían enseñado en toda mi vida era una mentira y que esto nuevo que creo ahora es la verdad. Ojalá hubiese sido tan sencillo, pero no. La verdad es que mis dudas empezaron desde que yo era más chica. Para empezar, fui educada en un colegio muy católico. Teníamos 2 oratorios, una ermita, teníamos imágenes de la Virgen en todos los salones, íbamos a misa cada 2 semanas más o menos ahí en el colegio, teníamos comunión 2 veces a la semana también. Era una perfecta burbuja católica en la que la verdad yo me sentía muy cómoda. Pero fue exactamente en ese colegio que todo empezó. Estábamos justamente en clase de religión cuando yo tenía como 14 años y empezamos a ver sobre religiones diferentes al catolicismo. Y es ahí cuando vimos sobre el Islam. Ahora bien, como muchos sabrán, uno de los 5 pilares de esta religión establece que todo musulmán deberá peregrinar por lo menos una vez en su vida a la Meca y ahí visitar la Kaaba, que es este templo que vemos aquí. Y bueno, quiero aclarar que yo estaba muy chiquita, bueno, medio chiquita, tenía 14, y la verdad no estaba poniendo tanta atención, por lo que entendí que básicamente todos los musulmanes tenían que ir por lo menos una vez en su vida a una ciudad con un nombre muy raro y ahí visitar un cubito con un nombre todavía más raro y ese cubito como que estaba rodeado por piedritas por alguna razón. Y pues me empecé a reír porque pues nosotros los católicos, y digo nosotros los católicos porque en ese tiempo Paloma de 14 años era una niña muy católica, nosotros los católicos tenemos templos hermosísimos en muchísimas partes del mundo. Y la cosa es que ni siquiera nos tenemos que ir al Vaticano para ver esas hermosas obras de arte que tienen en los templos allá. No, aquí mismo en México tienen iglesias hermosísimas. Y pues yo estaba viendo que los musulmanes estaban haciendo tanto rollo para ir a visitar un cubito, pues me dio mucha risa. Y le expliqué a mi maestra que me estaba riendo de eso y se me quedó viendo con una cara de, wow, no, ignorante, pequeña niña. Y luego ella me explicó que ese cubito del que yo hablaba era en realidad un templo gigante y que esas piedritas de las que yo hablaba también eran en realidad muchísimas personas yendo a visitar el templo solamente en ese día. Entonces me puse a ver más y más imágenes y no podía creer la cantidad de gente que creía en otra religión tan diferente a la mía, era muchísima. Y es que, pues así fue como yo empecé a dudar por primera vez las cuestiones religiosas que a mí me habían enseñado desde chiquita. Y es que la cosa es que yo creía que mi religión era la correcta porque era la que veía en todas partes. La verdad, pues, o sea, tenía 14 años. Cuando tienes 14 años, o por lo menos yo cuando tenía 14 años, nada más conoces a tu familia y a la gente que ves en la escuela. Y pues yo veía que en mi casa me enseñaban que el catolicismo es lo correcto. Y iba a la escuela y también veía que era la misma religión. Entonces, pues yo decía, si lo veo en mi casa y lo veo en la escuela, tiene que ser lo correcto. Pero al ver todas esas imágenes con tanta gente en pleno uso de sus facultades, que estaba creyendo en una cosa tan diferente a lo que yo creía, pues me empecé a asustar. Y no vayan a creer que me sentí súper especial o inteligente por a mi corta edad salirme tan solo un poquito de mi burbuja. Para nada, de hecho me asusté y me preocupé porque pues la verdad es que a mí me encanta la idea del catolicismo, aun cuando ya no soy católica. Me gusta mucho la idea que se tiene de que hay un solo Dios, que es nuestro Padre, y nos quiere, y nos escucha, y nos perdona, y está esperándonos en el cielo para el día en que nuestra vida acabe. Y pues yo estaba chiquita y aún ahorita pues no quería renunciar a una idea tan bonita. Y además pues me sentía culpable porque pues como yo, pequeña Paloma de 14 años, me atrevía a dudar la existencia misma del Dios tan grande y tan bueno que me habían enseñado a creer. Entonces pues decidí hacer por esas razones mis dudas a un lado. Pero conforme fui creciendo, mis dudas empezaron a ser cada vez más y más ruidosas y pues cada vez me era más difícil silenciarlas. Entonces, pues poco a poco pues fui dejando de ir a misa porque pues no me sentía convencida y me sentía hipócrita estando ahí en la iglesia parada, hincada y sentada, viendo que la gente que está ahí cree que esa hostia que levanta el sacerdote en el momento de la consagración pues es el Hijo de Dios que tanto nos quiere y pues yo sin estar convencida de estar ahí nada más sentada pues me sentía culpable. Entonces pues poco a poco fui dejando de ir a misa
Y cuando mis papás me preguntaban que por qué no iba a misa, pues les decía que estaba cansada o que tenía sueño o que tenía mucha tarea, porque pues no estaba tan segura de qué querer. Y mi mamá, que la verdad siempre cree que soy una floja, y sí soy una floja, pero no tanto como ella cree, pues me decía, un buen día, un domingo, me dijo que ya no fuera floja y me levantara y me arreglara para ir a misa. Y pues yo me enojé porque pues cómo se atrevía a decirme que por flojera no iba a misa, pues no le había explicado claramente. Pero pues yo estaba en pleno dilema existencial adolescente y ella diciendo que por flojera no iba. Y ya fue cuando le dije eso de que no quiero ir a misa y que ya no estaba tan segura de mis creencias. Y su reacción inmediata fue, entonces ya no vas a hacer cosas buenas. Y pues con lo enojona que soy, pues me enojé todavía más porque cómo se atrevía ella a decirme a mi pequeña Paloma, después de que me conocía tanto, que pues ya no voy a hacer cosas buenas, como si las cosas buenas que hiciera las hiciera por hacer feliz a Dios nada más o por miedo de irme al infierno. No, no soy la persona más buena del mundo, ni estoy cerquita, estoy consciente de eso, pero pues las cosas buenas que hago las hago porque pues siento que está bien, me da gusto ver a gente feliz por cosas buenas que yo les hago. Y pues bueno, es que me estuviera diciendo que solo por eso no fuera, porque solo por no ser católica ya no va a hacer cosas buenas, pues me enojé todavía más. Pero luego que ya lo pensé tantito más, entendí más o menos por qué reaccionó de la manera en que reaccionó. Y es que yo, al igual que ella, fui educada de manera en que las acciones se dividen en pecado o no pecado, en lugar de acción buena o acción mala. Incluso recuerdo cuando estaba en el colegio, le preguntábamos a las maestras situaciones súper hipotéticas que nunca van a pasar, bueno, espero que nunca pasen, como no sé, me acuerdo mucho de una, cuando estábamos en secundaria, que le preguntamos a la maestra, es que si llega un día un ladrón a mi casa y trae una pistola y me quiere matar y mágicamente se le cae la pistola y la recojo yo y la tengo, ¿es pecado o no pecado que le dispare? Porque pues qué miedo que me mate, ¿verdad? Pero pues qué miedo, o sea, pues qué voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Y en lugar de pues preguntar, oye, ¿será correcto, será adecuado, será ético, será moral? Nos íbamos directo a pecado o no pecado. Y yo sé que no todos fueron educados de esta manera, pero yo sí. Y muchas personas también, aunque no nos demos cuenta a veces. Y es que esta percepción que tuvo mi mamá en ese momento es una que veo mucho en nuestra sociedad. Vemos que una persona no es católica y directamente nos vamos a pensar en las cosas en las que diferimos, como las relaciones sexuales prematrimoniales, la homosexualidad, el aborto, y no nos damos cuenta que tenemos más cosas en común de las que nos damos el tiempo de ver. Por ejemplo, suponiendo que soy una experta en el tema y llego y les digo que está comprobado el hecho de que Dios no existe y no hay nada después de la muerte, empezarían a cambiar su forma de ser, comenzarían a matar, a robar, a secuestrar, a lastimar a las personas, o bien tratarían de seguir actuando como actúan, pero buscando justificaciones alternas a su religión. Y es que no creen que ya hacemos esto, pero simplemente no nos damos cuenta. Es decir, si yo les pregunto, ¿por qué está mal matar a una persona que es inocente? Pues esperaría que me contestaran cosas como que, pues todos tenemos derecho a la vida, o no quiero que me maten a mí, entonces pues no voy a matar a alguien, o porque luego me van a querer matar a mí, o matar a alguien a quien yo quiero, y pues qué miedo. O porque no quieres matar a una persona que es inocente, no le quieres hacer daño, no sientes el por qué. O bien me contestarían cosas que, porque pues en los 10 mandamientos dice que, el quinto dice que no matarás, entonces es pecado. Pues la verdad es que dudo que alguien me conteste esto último. Yo creo que nos iríamos más por la vía de que pues todos tenemos derecho a la vida o no quiero hacerle daño a alguien. Y es que yo creo que todos, por nuestra propia cuenta, tenemos la capacidad de reflexionar sobre qué está bien o qué está mal, sin necesidad de que un texto lo denomine como pecado o no pecado. Y es que lo que estoy diciendo no es que los que tienen una religión la abandonen, pero así como tampoco estoy diciendo que quienes no tienen una religión busquen una que seguir. Pero lo que sí me gustaría es que todos nos demos el tiempo de reflexionar el por qué actuamos de la manera en que actuamos, para entender mejor cómo vamos a reaccionar ante cada situación. Y si después de toda esta reflexión seguimos con nuestra vida como la teníamos, pues qué padre que nos demos cuenta de que no hay que caer en la misma inercia, sino que entendemos el por qué actuamos de la manera en que actuamos. Pero por otra parte, si después de toda esta reflexión cambiamos de opinión, pues qué padre también, porque la verdad es que, bueno, desde mi experiencia personal, a pesar de que al principio da tantito miedo, se siente muy padre darte cuenta de que pues, el camino en el que no estás no es el correcto. El camino en el que estás no es el correcto y encontrar uno que te haga más feliz. Y pues bueno, siempre cuando entendamos que nunca vamos a estar todos de acuerdo en todos y mucho menos en creencias,
Hay que entender que hay personas que se sienten cómodas mediante la fe, pero hay quienes también se sienten más cómodas mediante la ciencia. Hay quienes se sienten mejor mediante el arte, la poesía o la literatura en sí. Y si esta vía que cada quien decide elegir, pues no le hace daño a nadie, entonces no tenemos por qué juzgarlo.